Continuando con todo lo relacionado al cuento, a su estructura, vamos a irnos dando cuenta de qué manera esta estructura del texto, ¿verdad? Iniciando con estas preguntas referentes a cuál es el tema de la historia, quiénes intervienen en ella, quién la cuenta, de qué se cuenta, dónde sucede, cuándo sucede, cómo se narra. El cuento, chicos, está compuesto por diversos elementos, los cuales poseen características propias que permiten la identificación de este subgénero. Vamos a ir describiendo brevemente cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, el asunto en este punto es de qué trata el cuento, qué historia se narra, realizar una lectura cuidadosa del texto para que identifiques en cada párrafo lo más importante y puedas sintetizar así el contenido del cuento. Dentro de esta breve descripción, primeramente el tema. Aquí se nos permite conocer sobre qué trata la obra. El cuento se caracteriza porque maneja solamente un tema que puede estar relacionado con el amor, terror, ficción, aventura, entre otros. Dentro de los personajes, son creados por el autor para tomar parte en las acciones. Personajes históricos, seres fantásticos, animales, etc. Y se clasifican en protagonistas antagonistas, secundarios e incidentales. Dentro de lo que respecta al narrador, es la voz que cuenta y relata los sucesos, la voz enunciativa que utiliza el escritor en primera, segunda o tercera persona. Los hay de diferentes tipos: autodiegético, intradiegético, extradiegético y metadiegético. Los hechos se refiere a las acciones de los personajes. En este elemento se da cuenta tanto de hechos reales como fantásticos, partiendo en todo momento de una base de ficción. El espacio se refiere a espacios físicos, es decir, los lugares donde se sitúan los personajes y donde suceden los hechos. El espacio es real cuando corresponde a lugares tales como una casa, un patio, la escuela, la calle, y pueden ser imaginarios cuando no existen. El tiempo es la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Por lo tanto, se debe distinguir entre tiempo externo y tiempo interno. El externo se refiere al tiempo en que se sitúa lo narrado. Es la época o el periodo histórico en que se desarrolla la acción. Puede ser explícito o deducirse a partir del ambiente, los personajes, las costumbres. El tiempo interno es el que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una vida o varios días, o bien el autor selecciona los momentos que considera interesantes y omite aquellos que considera innecesarios. Respecto a la transición interna del tiempo en el cuento, aparece marcada mediante formas del tipo más tarde, al día siguiente, por la noche, por la mañana, etc. Dentro de lo que conlleva toda esta estructura del texto y que vamos a tratar de ir analizando poco a poco, como siempre, ¿verdad? Cada una de las temáticas, nos estamos llevando un tiempo aproximado de 2 semanas dentro de lo que son nuestras horas clases y abordando, ¿verdad? Pues cada una de las temáticas con las distintas actividades, los ejemplos, el material bibliográfico compartido, los complementos. Continuando, chicos, pues nos vamos a ir dando cuenta cómo se da el lenguaje, qué expresiones usa el autor para reflejar los sentimientos que quiere destacar en su relato. El mensaje, es decir, lo que quiere decir el autor, y observar de qué manera el autor muestra las consecuencias de las acciones. Vamos a ir enfatizando, ¿verdad? Dentro de los elementos principales del cuento
Está el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Dentro del planteamiento, pues consiste en la presentación de los personajes o de la situación en que se encuentran. El conflicto o nudo es la situación o problema que tiene que afrontar él o los personajes. Dentro de este desarrollo, pues va precisamente el conflicto o nudo y el clímax, que se caracteriza por ser el momento de mayor tensión, es decir, el más emocionante. En el desenlace, se trata de la solución del conflicto que en la mayoría de los casos ocurre de forma rápida y sorpresiva. Vamos a tratar de irlos analizando, ¿verdad? Para la cuestión de una vez que estemos desarrollando una pequeña narrativa, hechos de ficción, ¿verdad? Que pueden ser de amor, que pueden ser policíacos, que pueden ser de terror, y ver la manera en ir abordando, sobre todo con las preguntas que vamos a ir desarrollando. Primeramente, el cuento es, ¿sí? Vamos a ir reflexionando cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando, estudiando a lo largo de estas 2 semanas. ¿Cuál es su origen, su desarrollo, las características, la clasificación del cuento y la clasificación del cuento literario, los elementos que permiten contextualizar un cuento, los elementos que componen la estructura del texto en un cuento? Poco a poco, chicos, dentro de esta introducción al tema, ¿verdad? Y las distintas actividades dentro de la elaboración de esta narrativa y que nos va a dar la pauta para una comprensión dentro de estos temas finales. Sobre todo, chicos, en ir revisando estos elementos principales, su estructura, para poder realizar así un análisis de manera reflexiva, de manera crítica, ¿verdad? En algunos ejemplos que les voy a estar compartiendo, incluyendo igualmente en la plataforma, ¿verdad? Donde estamos en contacto con cada uno de ustedes para irlos orientando en lo que respecta a esta temática. Bien.